Martes 20 de agosto, bienvenidos al Cabaret Itinerante. Esto es lo más destacado que vamos a comentar esta noche. Primeramente, casi se acaba el día o los días de verano. Hoy va a estar con nosotros el licenciado Roberto Herrera, consejero del Instituto Nacional Electoral, y también vamos a platicar con Óscar Chávez, que es candidato a dirigir el Sindicato de Trabajadores de Salud. Dile algo, güey. Y además, son los días de verano. Así que con los invitados vamos a analizar cómo van las elecciones del Sindicato de Salud, pero también qué es lo que está sucediendo en Baja California con la famosa Ley Bonilla, la implementación de la urna electrónica y la propuesta de reforma electoral del partido de Morena que pretende desaparecer los soples. Bienvenidos, esto es El Cabaret y nosotros comenzamos. Ponemos a su disposición los números telefónicos, bueno, del WhatsApp 233-7121 es el WhatsApp para que nos mande sus comentarios y así como también participe en la trivia de esta noche porque tenemos una taza y 2 libros que, bueno, aquí mi compañero Leonardo Álvarez les va a decir cuál es la trivia. Bueno, si nos ayuda Borritas con lo de la trivia, es una fecha conmemorativa que tiene que ver sobre todo para los que son de corazón universitario. Si por favor nos ayudas con ¿Ya eres universitario tú? Ya, sí, por eso, para los que somos de corazón universitario. Dice, ¿en qué año se fundó el Colegio Civil del Estado y quién fue su fundador? Y el regalo que vamos a dar son 3. Va a haber 3 ganadores. Los primeros 3 WhatsApps que lleguen al 233-7121. Primero es la taza. Luego el libro de la Guerra de Independencia, sobre todo haciendo énfasis en los 2 personajes clave que iniciaron la independencia, que es Hidalgo y Iturbide, de Francisco Bulnes. Un libro muy interesante porque además retrata el estilo de estos 2 personajes antagónicos en la Guerra de Independencia. Y el diario de André Gide, un libro bastante interesante, este par de libros cortesía de la librería de la UJED, por supuesto. Y bueno, ya ahorita mencionamos cuál va a ser la dinámica para los que ganen. Hoy la fiscal del estado, Sonia, fíjate, ya también estoy acá. Ruth Medina Alemán. Al tiro porque van a mandar un correo a Leo para que te dé clases de caballeros. Bueno, Ruth Medina Alemán dijo que ya están identificados los presuntos asesinos de las 2 jóvenes de allá de Guadalupe Victoria. Un caso no se le puede tachar como de feminicidio y aquí vamos a explicar por qué sí debe ser feminicidio. Lo que pasa es, sobre el asesinato de dos jóvenes en Guadalupe Victoria, los 2 casos más recientes, ¿no? La fiscal dice que solamente el segundo caso es feminicidio. Sí. El primer caso, que es de una joven de nombre Armenia, de 15 años de edad, no era feminicidio porque, explica la fiscal, el asesino había confesado, ese asesino confesó, pero dice que la joven le había pedido que la asesinara. Además que esta persona tenía ya antecedentes de ser alguien violento entre la comunidad, pero que aún así mantenía una relación, de amistad o por lo menos de cercanía con la joven Armenia. El problema de decir que nada más es homicidio calificado y no feminicidio es que sí es un feminicidio porque tiene todas las características del feminicidio. Son 4, ¿verdad? A ver, tráigame las 4 características. Bueno, son más, pero digamos, son las que nos importan, ¿no? Sí. De entrada, cuando el periódico Contacto, que es el primero que publica la nota, relata el hallazgo del cuerpo de esta joven, dice que en toda su humanidad tenía lesiones con, al parecer, arma blanca y un impacto de lo que podría ser de bala, ¿no? Entonces, hay laceraciones. Pero, además, respondiendo a la teoría de la fiscal de que eran amigos, de que era una persona violenta, etcétera, etcétera, el artículo 325 del Código Penal Federal establece que hay feminicidio cuando, nada más voy a leer las características que aquí encajan, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida. Estamos hablando de que el cuerpo fue encontrado con heridas de arma blanca, ¿no? Así es. 3, cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo. La comunidad sabía que era una persona violenta. 4, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Entonces, los 2, la Oxisa y el asesino, tenían una relación de confianza. Entonces, tiene todo para configurarse como un feminicidio. Lamentable que la fiscal esté manipulando la información nuevamente
para maquillar o para ocultar la cifra real de feminicidios en el Estado, ¿no? Una pregunta. Pregúntame ¿Por lo que qué, quieras. por qué es importante que la ciudadanía entienda el hecho de que estemos hablando de un feminicidio como tal? ¿Por qué es importante contabilizarlo Porque, o no como feminicidio? A ver, estos días después de la marcha salieron muchas estadísticas, ¿no? Una en la que se demuestra que, bueno, asesinatos de hombres hay 3 veces más que de mujeres, o sea, 10.000 hombres asesinados por 3.000 mujeres asesinadas. La cuestión del feminicidio es que asesinan a la mujer por su condición de género, es decir, por ser mujer, porque el hombre se siente superior, porque el hombre siente que la mujer es de su propiedad y por eso la puede violar, la puede asesinar, le puede hacer este tipo de lesiones o de tortura, ¿no? Ese es el problema del feminicidio. Entonces es una especie de una característica específica para tipificar Sí, en este caso. O sea, a los hombres no los matan porque son hombres, o sea, nos matan por otras cosas, ¿no? Pero a la mujer sí la matan exclusivamente, no a todas, pero cuando se tipifica el feminicidio, la están matando por su condición de mujer. Por eso es importante que se hablen las cosas como son y que se reconozca la realidad. Es como en Estados Unidos, que es el asesinato tipo incel, no recuerdo bueno, en inglés, pero es celibate, y hace referencia a que los hombres matan a las mujeres porque no pueden sostener relaciones sexuales. Ándale, con aquí es esas porque mujeres. no se Así dejan como en tener Estados relaciones Unidos, así es. sexuales, porque, o sea, no los atienden bien en su casa, por un sinfín de cosas. Sí, sí, claro. Pero el problema es eso, esa es la relación que las Involuntary asesinan por celibate. ser mujeres. Y obviamente eso implica que es por el rehusarse o evitar lo que se llama ahora como las llamadas alertas de género. También eso va apuntado a que no se tipifiquen. Lo que pasa es que me parece desde que se activa la alerta de género para no recuerdo cuántos municipios en el estado, pues no se ha hecho nada, porque la cifra de feminicidios va en aumento. O sea, ¿no? digamos que por eso yo decía y apuntaba al principio que es uno más. Digo, este caso de Guadalupe Victoria es el más reciente. Además, por ejemplo, las asociaciones o las ONGs, como la de Si hay mujeres en Durango, nosotras, hablan de, hasta antes de estos 2 feminicidios, hablaban de 19 feminicidios en el estado. Las autoridades solamente reconocen 6. Entonces, pues vaya la gravedad del asunto, ¿no? Pero de por 6 la a 19. ineficacia de nuestras autoridades, ¿no? Pues, o sea, digo, bueno, ahí está tratan de Ruth. quitarse de la marca la alerta de género, ¿no? O sea, tratan de quitarse, de no reconocer esa parte porque pues nos pueden lo tachar, que ¿no? implica, porque sí requiere una investigación especial para armar el caso, tener empatía no Es solamente difícil. con la víctima, sino con la familia de la ¿no? víctima. Ese es el problema de que no se quiera reconocer como feminicidio y que la fiscal solo hable de un homicidio calificado, ¿no? Bueno, Pues una lamentable, rayita ¿no? más ahí Lamentable, a pero la digamos fiscal. que esto es para preocupar, ¿no? El asunto del tema. Para preocupar la situación de los feminicidios, o sea, que es riesgoso ser mujer ahorita en el Estado, y para lamentar todavía aún más el papel de las autoridades. Ya por último, ¿vendrán algún cambio ahí en la fiscalía? Ahora ya ves que se escuchan cambios ahí no creo. en el gabinete. No, a reserva de todo lo que ha pasado y la crítica que hay, y digo, finalmente es un foco rojo, no por... Yo veo más focos rojos, insisto, en otras áreas del gabinete. Ok. Bueno. No creo que el gobernador cambie la fiscal. Ya veremos los cambios. Ya está con nosotros el consejero del Instituto Nacional Electoral, Roberto Herrera. Consejero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, Ever, Leonardo, Bienvenido. Diego. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Y catedrático además de de la Facultad de Derecho. de la primera y mejor facultad de la universidad. Sí, por supuesto. Oiga, pues para entrar en materia, me gustaría empezar con el tema la propuesta del grupo parlamentario de Morena de la eliminación de los soples. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, definitivamente no estaré de acuerdo en la eliminación de los organismos públicos locales electorales, dado que se ha demostrado en la práctica, después de la reforma del 2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, se ha visto que un altísimo porcentaje de renovación a nivel gobernatura, a nivel diputados, a nivel ayuntamientos, se ha renovado, o esto es que ha habido distintos colores que han ganado en arriba del 70-75% en todos los cargos. Abona la ¿Qué democracia. es lo que ha demostrado los institutos estatales electorales, o como se llama en la ley, los organismos públicos locales electorales? Profesionalismo y autonomía en su actuación, independencia, pero sobre todo creo que ha abonado mucho el método de selección de los consejeros electorales en este caso.
pero definitivamente creo que deben de prevalecer. Lo que sí creo yo es que deben de fortalecerse con un techo financiero ya previamente establecido en el presupuesto de egresos, con una fórmula que les garantice un techo financiero que puedan sustentar los gastos de todo el periodo o de todo el año, para que no sean sujetos a los vaivenes de las políticas de los que están en el poder en turno. A ver, Diego. No hay una, digamos, como que duplicidad de tareas. O sea, lo que hace el OPLE no lo podrían realizar ustedes en el INE. Bueno, en la reforma de 2014 hay una estrecha coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, pero no es exactamente la duplicidad, porque cada uno tiene las funciones específicas. El Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos, la geografía electoral, la credencial para votar con fotografía, la lista nominal de electores, la capacitación y la designación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Ese es el INE. Ese es el INE. Pero también los organismos públicos locales electorales, en este caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, tiene no nada más la educación cívica. Las actividades de los organismos electorales son día tras día. Las elecciones no se organizan en el año electoral nada más, en el proceso electoral. Para eso se requiere una intensa educación cívica, estar fiscalizando también todo lo que hacen los partidos políticos, porque recordemos que los partidos políticos, tanto nacionales como locales, tienen un presupuesto que se les da del Estado, un financiamiento del Estado. Entonces, eso también entra dentro de la fiscalización. Pero la educación cívica yo creo que es vital, y hacer conciencia en la ciudadanía del importante papel que tiene la ciudadanía en la elección de nuestros representantes. Pero definitivamente creo que debemos, más que erradicarlos, fortalecerlos. Ahí la clave o la pregunta toral es que la democracia ha demostrado que es cara, ¿no? Por el tema de los recursos, ¿no? El presupuesto de los partidos, los presupuestos que se ejercen, incluso la crítica que hay para los sueldos que no son comparables con respecto a otras áreas de gobierno. Digamos que esa es la crítica que hay a los órganos, a los OPLES famosos. Pero ¿cuál sería la alternativa? Yo considero también, por ejemplo, que sí sería un retroceso el quitarle esa participación a los locales, esa responsabilidad, pero ¿cuál sería la alternativa? Porque finalmente sí son caras las elecciones, ¿no, licenciado? Son caras, ajá, pero recordemos que en nuestro país siempre ha habido una renovación periódica de nuestros representantes. Habrá por ahí un caso aislado que se quiera alargar un periodo fuera de lo que son las urnas, y lo que ha garantizado tanto el INE como los institutos estatales electorales del país es que se organizan elecciones apegadas a la ley, con reglas claras, que todo el mundo las conozcan y que se garantice el cambio de representantes de manera formal, esto es, de conformidad con la ley. Pero una alternativa pudiese ser revisable el monto que reciben los partidos políticos, porque tampoco estoy de acuerdo en que se les quite el financiamiento público. Sí, ¿Por qué? Sería un error. Porque también sería un error el debilitar a los partidos que no están en el poder. Es la única manera en que ellos pueden garantizar también el brindarles un espacio a los ciudadanos. Ahí abriríamos la puerta a que los poderosos... Financiamiento y pero lo que ya existe, ¿no? Al final del día también es una realidad. Entran poderes fácticos alrededor de los partidos entrando ahí a decidir elecciones, ¿no? Claro, pero creo que vamos por buen camino. Por eso yo menciono un punto muy importante, que es más del 75, cercano al 80% de todos los cargos que se eligen en cada una de las entidades federativas han cambiado de color a partir de la creación del Instituto Nacional Electoral. Del 2015 a la fecha se ha dado cerca del 80% de esa renovación. Por eso creo que han garantizado o han brindado confianza en la ciudadanía. Que los partidos políticos que no obtienen el primer lugar de la votación, por ahí se den a la tarea de echarle la culpa al árbitro, en este caso a los organismos electorales, no es válido. Pero ahí están los resultados que no dejan mentir.
cualquier cosa que yo pudiese hablar en favor de los organismos electorales pudiese ser que dijeran, bueno, pues es que ahí está o ahí estuvo, pero ahí están los resultados, que eso no miente. Digo, porque pues Andrés Manuel y todo su séquito de morenistas ganaron gracias a estos organismos. La apertura democrática, hay que también dar esa parte, desde que se crea el IFE, que luego transitamos por, ahora ya desde el 2007 a la fecha por INE, pues la apertura política es gracias a que se han organizado estas elecciones de manera más transparente, ¿no? Quizá la crítica, insisto yo, es el tema de los presupuestos y el oneroso costo de las elecciones, ¿no? Si se hacen ahí sumas de cuánto sale cambiar de dirigentes políticos y con respecto a los resultados que haya de ingobernabilidad, quizá esa es la parte injusta, ¿no? Sí, pero también hay que resaltar el servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral. Si no es el mejor del país, está entre los 2, 3 primeros lugares en mejor, que han garantizado eficiencia respecto a un salario digno. Buenos perfiles. Respecto a un salario digno, creo yo que la capacidad, el profesionalismo que han demostrado los integrantes de los organismos electorales, creo que vale la pena un salario digno. Podría ser cuestionable si le ponemos un peso o 3, pero creo yo que todo estriba en garantizarle a la ciudadanía una renovación periódica de sus representantes. Muy bien, consejero. Ahorita déjenos hacer una pausa y seguimos platicando de otros temas aquí en el Cabaret. Estamos de regreso aquí en el Cabaret. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a los que nos ven en Facebook Live. Nancy Elizabeth, Montserrat Enciso, Francisco Javier Enríquez Córdoba. Ellos nos ven a través de Canal 12 de GO, la transmisión simultánea. Y bueno, saludos a Javier Alexander, que dice 25 de junio de 1860. Esto es referencia a la trivia de esta noche, pero no. El fundador está bien, no lo voy a decir, pero la fecha es la que está incorrecta. Así que bueno, pues ahí está el tema. Le damos oportunidad para que vuelva a investigar. Y bueno, tenemos más mensajes. Los admiro, chicos, siempre preparados en sus temas. Gracias, mi querida Sonia Lee. Ok, Diego, muchas gracias, Sonia. Con razón se equivocó. Sí, pues, Ya había pensado mal, ¿eh? Oye, Yo ya había pensado dice Alejandro Vázquez, saludos a la familia Álvarez Fernández y Álvarez Cervantes. Gracias. Que lo dice Diego Rentería, futuro fiscal del Estado. No, Sí, no eso me no quiera estaría tanto. mal, ¿eh? No me quiera tanto, ¿no? Un Francisco llamado al Javier señor Enríquez, gobernador para que vayas. íntimo amigo mío, ¿no? Dice Francisco Javier Enríquez, saludos, excelente programa como siempre. Gracias. Gracias, Francisco. Ahora sí, bueno, ahorita que hablábamos, maestro, acerca de, bueno, ¿qué lleva detrás esta reforma electoral? Buscar reducir el gasto, ¿no? O la erogación en los sistemas de representación. Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Pongámoslo bueno, sí, entre ¿no? comillas. Pero usted comentaba ahorita en el corte otra de las muchas formas que habría, y era acerca de los diputados de representación proporcional, ¿no? Sí. Que está la ¿Cómo, crítica. ¿Cómo disminuirlos? Bueno, que también hay una crítica, ¿no? Pero ¿cómo disminuirlos? ¿Cómo mejorar el sistema de representación proporcional? Definitivamente este debe ser motivo de un profundo análisis, pero creo yo que la representación proporcional, a diferencia de lo que piensan muchos, yo estoy en contra de reducirlos o de erradicarlos. Todo lo contrario, yo lo fortalecería. ¿Por qué? Porque es garantizarle a los grupos minoritarios una representación tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y pongo como ejemplo, en esta última elección del 2018, un partido político Morena obtiene, y junto con sus partidos que iban en alianza, logran aproximadamente 240 y tantos diputados. Casi la mayoría. Casi la mayoría, estamos hablando de cerca del 50%. Si quitáramos la representación proporcional, entonces ya no tendría el partido político Morena casi el 50%, sino cerca del 75%. Y además por sí mismo, o sea, Y ni por siquiera sí con los mismo. aliados. Y ya no tendrían esos grupos minoritarios esa representación tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Yo cambiaría un poquito las reglas. El método de distribución de los diputados y senadores de representación proporcional, esto podría ser un profundo análisis, por ejemplo, de repartir la representación proporcional en todos aquellos candidatos que no hayan obtenido el primer lugar en votos, pero sí el segundo, el tercero y hasta el cuarto. Y ahí sí a lo mejor pudiese ser una mejor distribución de la representación proporcional. Y tal vez el número, no sé, habría que también hacer un análisis de si 500 diputados es lo idóneo
o son muchos, y 128 senadores también igual. Probablemente 496, no sé, pero sería cuestión de un profundo análisis a conciencia, donde hubiese foros, tanto regionales como nacionales, para poder definir esta gran reforma. A ver, maestro, pero ¿cómo fortalecerlos? Porque hablábamos también de fortalecer los soples, fortalecer a los representantes, a los de representación proporcional, pero ¿cómo fortalecerlos? ¿Cuál sería su propuesta? Por ejemplo, en lugar de que sea un 60-40, que a lo mejor que fuese 50-50. 50 de mayoría relativa y 50 de representación proporcional. Para 200 y 200. Pudiera ser en diputados 200 y 200, porque así le garantiza a esos partidos políticos que aunque tengan un porcentaje mínimo, es el suficiente para conservar su registro como partido político nacional o incluso estatal. Y ahí sí, la ciudadanía tendría un espacio de representación y no se tendría un partido hegemónico que con una votación, imagínense nada más que la ciudadanía acuda a las urnas en un 50% de la lista nominal y que ese partido político obtenga el primer lugar en votos con un 25%, que ya se y ha dado, se lleve todo, que ya se ha dado. al no haber representación proporcional y se lleve todo. Digo, así estábamos de 1990 hacia atrás, o de 1977, para hablar más correctamente, que es cuando inicia la auténtica representación de los partidos políticos minoritarios. De 1977 hacia atrás, había un partido político que se llevaba todo, aunque hubiese ganado con un voto, Claro. o con muy pocos votos. Además, creo yo, ahí coincido con usted en el tema de la representación a los grupos minoritarios, pero hay otro tema y es un falso debate que luego en medios de comunicación se da, argumentando que como no se eligen por medio de votación, sino por el número de votos acumulados, que no salen a hacer campaña, no se ganan el voto, entonces ahí es un ataque hacia los de representación proporcional, pero también hay que decirle a la ciudadanía que estos personajes equilibran también en términos de experiencia el poder legislativo, porque normalmente llegan gente muy popular a ser elegido senador o diputado, pero sin ningún bagaje, ningún conocimiento. Todos mensos, ¿no? Sí, sin ningún perfil idóneo para tratar de leyes, que es justamente donde se deciden muchas cosas coyunturales. Pero también en los de representación proporcional luego hay sí los hay, pero ahí justamente ilustres personajes, ¿no? Romero de Champs, Beltrón, pero ahí justamente Ismael Hernández de Heras. Justo eso es lo que hay que revisar, porque ahí son cuotas de poder al interior de facciones de partidos. Eso es justo lo que también hay que revisar, esas reglas para otorgarlos. Pero si tú le das en representación proporcional a un legislador que ha tenido experiencia y que lo ha hecho bien y que además le aportaría al debate legislativo, se equilibra el control de la Cámara. Ahorita hay un desorden en la Cámara, todos lo vemos, la forma en que se decide y se discuten las leyes, pues hay un déficit de calidad, ¿no? Todos los votos se traducen en órganos de representación, pero también en recursos económicos. Recordemos que entre más votos saque un partido político tiene más en la elección de diputados, pues se traduce también en financiamiento, que eso es lo que tenemos que ver. Por eso decía yo que habría que hacer un análisis profundo si el método de selección de diputados o senadores de representación proporcional es el idóneo. Pudiésemos cambiar las reglas en el sentido de que los mejores porcentajes fueran los de representación proporcional. Claro. Y los de mayoría relativa, pues esos son los que tienen el mayor número de votos. Ese sería un método. Creo, si mal no recuerdo, así está Nayarit en su elección de regidores. Si mi memoria no me falla, así está lo más parecido a lo que yo creo que sería lo más conveniente. Equilibrado, digamos. Pero también, como lo menciono yo, nuestros votos, que aunque nosotros crucemos por un logotipo, por un candidato en nuestra boleta, en el anverso, estamos votando también por la lista que viene al reverso. Claro, Eso se nos olvida, que probablemente no muchos nos pongamos o no le pongamos atención y leamos con detenimiento tanto el candidato por el que crucemos, por la lista que viene al reverso de la boleta, pero también estamos votando por esa lista. Entonces, ahí es donde nosotros también como ciudadanos tenemos que tener cuidado también a quién le damos nuestro voto. Pero, a ver, sí sirve de mucho que existe representación de todos los partidos políticos, o sea, sí fungen como contrapeso, digamos, caso Bonilla en Baja California. Se aprueba esta prolongación del mandato con una mayoría del PAN. O sea, ni siquiera del mismo partido eso es lo criticable electo, ¿no?
O sea, sí sirve de mucho que haya oposición. Sí, sí hay mucho que haya oposición, porque si efectivamente el caso Bonilla de Baja California se dio en un contexto único en el país, que no se había presentado ni en la hegemonía Del PRI. Del PRI, A eso iba yo a decir. a eso es a lo que voy. Sí, Si es correcto. en la hegemonía del PRI no se dio algo parecido, ahora, con un congreso de 12 diputados del PAN, 5 del PRI, 3 de Morena y Imagínense. son 25 diputados en Baja California, y se da con ese contexto. Para que pudiese pasar esa reforma, debió haber pasado por la mayoría de los diputados del PAN, del PRI, de Morena y de otros. Pero no nada más eso, por la mayoría de los cabildos que integran el estado de Baja California, que son 5, y que cuando se establece todo lo que es la llamada ley Bonilla, eran la mayoría de PAN y PRI, todos los regidores. Entonces, y más del PAN. para lograr ese acuerdo, más del PAN. se requiere un mundo. Porque todo el mundo se le está yendo la yugular a requiere Morena. una gran capacidad de claro. negociación. Ahí, exactamente. ¿no? Si así se da ese caso aislado, porque hay que decirlo que es un caso aislado, no se había dado en nuestro país. Si así se da con el acuerdo de voluntades de varios representantes de partidos políticos, imaginemos con un partido que con una hegemonía pues ya no requeriría esos acuerdos con otros partidos políticos. Pero sí, el caso Bonilla creo que es digno de una tesis de doctorado, Sí. porque ya pasó por todos los filtros, desde una reforma en el 2014, inicia el proceso en septiembre del 2018, aprueban una convocatoria en diciembre del 18, impugnan la convocatoria, el Tribunal Electoral Local dice que en lugar de 2 años va por 5, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no, y luego se registra el candidato Jaime Bonilla Valdés y le dan su registro por 2 años, porque así viene. Sí, claro, pues esa fue la elección. Impugna su propio registro por 2 años y el Tribunal Electoral, el de Justicia Electoral del Estado de Baja California, le dice, sí, tienes razón, Bonilla, no es por 2 años, sino por 6. Impugnan PAN y PRI esa resolución del Tribunal Local y la Sala Superior 4 días antes de la elección, el 29 de mayo, les dice no es por 2 años, sino por, no es por 6 años, sino por 2. Ah, bueno, pues es que hasta ahí estaba. Hasta ahí todo, Sí, creemos sí, que todo está claro. Los ciudadanos van a votar el día 2 de junio, acuden a las urnas y eligen a un candidato a gobernador por 2 años. Y ya con la constancia de gobernador electo en la mano, pues por ahí, ahora sí el grupo, un diputado de Morena, presenta una iniciativa para que, no con la voluntad de los ciudadanos, sino en el papel, dice no va por 2, sino por 5. Y es ahí donde... Y es avalada por la mayoría Pero panista. a eso es a lo que voy. Si aquí tiene o confluye la voluntad de 5, 6, 7 partidos, imaginemos con un partido hegemónico donde no requiera la voluntad de 7 partidos. Porque ahorita, al caso Bonilla, se requirió la voluntad de 7 partidos. ¿Cómo llegaron a ese consenso? Aquí es lo interesante, por eso digo yo que es digno de una tesis de doctorado, porque ahí se tuvieron que sentar mínimo 7 representantes del partido político para poder acordar eso. En términos económicos eso se llama una optimización de prerrogativas. Ahí es donde debemos también analizar qué tan caros son nuestras elecciones. Sí, es correcto. Para garantizarle al ciudadano que no existan que esas cosas. no existan este tipo de casos, o que existan. Hay que ver qué dice en este caso, no supongo yo, a criterio muy personal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien va a determinar las últimas palabras. Dependiendo del criterio jurídico que tengamos cada uno, quién debe intervenir para decir a quién le dan la razón en Baja California. Teniendo como ejemplo este caso de la ley Bonilla, ¿no podrán otros estados replicar lo mismo que sucedió en Baja California? Eso sería lo grave, precisamente. Para que otros estados lo vuelvan a hacer. Ahí es donde pueden sentar un precedente dependiendo de esa resolución, ¿no? Por supuesto, por eso digo yo que es importantísimo que todos los grupos, pequeños, medianos y grandes, tengan una representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no nada más eso, en las legislaturas de los estados y en los cabildos, precisamente para que no haya acuerdos
de una manera unilateral, sino que se tengan que sentar varios partidos políticos para tomar las decisiones que en su concepto sean los mejores. Pero creo yo que todos los ojos están puestos ahorita en Baja California, porque depende del final que tenga ese asunto de Bonilla. Se va a replicar en todas las entidades federativas del país y probablemente en la presidencia de la República. Pero, a ver, ¿podemos confiar en que van a resolver apegados a derecho tanto la Suprema Corte de Justicia como, en su caso, el Tribunal Electoral? Yo confío en que no debe pasar por... Sería un desastre. Digamos, la lógica monumental, ¿no? es que no se apruebe esa ampliación. No, porque yo partiría de varios principios. El primero, el de certeza y el de calidad. ¿Qué es el de certeza? Que todo el mundo conozca las reglas antes de que inicie el proceso electoral. Y esas reglas ya estaban establecidas desde el 2014, que se reformó la Constitución de Baja California y que se estableció que la elección del 2019 tendría que ser por 2 años. Pasa 2014, 15, 16, 17 y hasta que se emite en diciembre del 2018 la convocatoria, se dan cuenta que, caray, pues dos años no, es muy poco. Y luego si nos ponemos a ver los argumentos que esgrimen los actores, ellos dicen que por cuestión económica es que ahora la elección sea en lugar de 2 de 5. Entonces es ahí donde tenemos que ver con un enfoque crítico qué tan caros salen comparado con la voluntad del ciudadano que dijo que acudió a las urnas el 2 de junio y dijo que iba a votar con el 53% por Jaime Bonilla por 2 años. Y que a las pocas semanas le digan, no, es que sabes que tu voto ya no fue por 2 años, sino por 5. Ahí es donde podemos preguntarnos si sale caro una elección o no. Y otra, no ha habido disturbios en las elecciones organizadas hasta el día de hoy de gravedad que tengan que suspenderse una elección en todo el territorio del país. Por eso digo yo, creo que debemos fortalecer más a los organismos electorales para que se sigan garantizando ese tipo de elecciones pacíficas, tranquilas y sobre todo periódicas, auténticas, que es una característica de las elecciones auténticas, que no sean simuladas y que podamos garantizarle al ciudadano esa voluntad. Gracias, maestro. Roberto Herrera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos mucho. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, se va el tiempo Muchas de gracias. volada. Sí. ¿Cómo Y no? bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con el siguiente invitado esta noche.